En los ojos de la reina. Capítulo 24. El humo de la bomba que activó Faustino hizo picar la garganta y ojos de todo ciudadano cercano. Debimos colocarnos los paliacates blancos que permanecían en nuestros cuellos por ello. Nos dispersaríamos entre la multitud a paso veloz, de no ser que una explosión en el local que visualizamos con anterioridad, estalló en un retumbante sonido que provocó que tanto Faustino como yo, debiéramos agacharnos, así como el resto que nos rodeaba, debido a los inesperados sucesos que acontecían. Eso no debía suceder, me aseguró Faustino, mientras avanzaba al recinto. Le seguí por simple instinto con la mirada en dirección a los desertores que emergían de aquel establecimiento por la puerta, a excepción de Riven, quien fue repentinamente lanzado por la ventana. Detrás de él, emergió un corpulento hombre que le seguía. Pablo se destinó de inmediato a ayudarlo, sin embargo, fue tomado por uno de los guardias que nos observaron minutos atrás, capturando por igual a Marino. Quedan arrestados. Logré leer los labios del guardia. Yo voy por Riven, dije con la certeza de que no me arriesgaría a que un guardia fuerte me reconociera. Faustino pareció estar de acuerdo. Deberías meterte con alguien de tu tamaño, mi valentonada voz salió a no más de 1 metro de distancia del rebelde. Solo alguien tan segura podría decir eso, su sonrisa me hizo saber que creía que yo era Vance. Mi corazón latía fuerte, tenía miedo y valor al mismo tiempo. Ahora te atiendo, su mirada se postró en Riven, quien yacía desorientado en el asfalto. Apuntó el filo de su cuchillo con dirección a él, y mi defensa de inmediato se activó. Le lancé 2 estrellas a su brazo derecho, lo que causó que a primera instancia, los removiera con facilidad. Olvidó por completo a Riven para dirigirse a su agresora. Empuñé mi daga lista para atacar, pero temo que no fue necesario, siendo que mi puntería fue perfecta e hizo justo lo que maquiné. Aquellos libros que leía con tanto anhelo no me fallaron. Su brazo comenzó a sangrar vertiginosamente debido a que había dañado una de sus arterias principales. Para un fuerte, el desangrarse por esa vía le tomaría cerca de 20 minutos antes de morir o pudiera que 15, dependiendo de su habilidad a cicatrizar o los litros de sangre extra que corren por sus venas, pero aquel hombre no era un fuerte, así que le tomaría 5 minutos o menos en efectuarlo, aunque para mí eso no era lo suficiente pronto, ya que las manos del hombre terminaron alrededor de mi cuello. Lo apretó con severidad al tiempo que me elevó al punto que me encontré de puntillas. Por fortuna, poco a poco su amarre se volvió débil y lánguido. Su corazón comenzó a latir cada vez más lento al tiempo que su pérdida de conciencia le invadía, y antes de que pudiera morir desangrado, Riven se reincorporó y clavó sin remordimiento alguno un pedazo de vidrio de la ventana que estalló minutos atrás en el cuello del hombre, dándole fin a su vida. Por un momento, permanecí helada tras observar su cuerpo inerte, pues no consideré su vida hasta que ésta se difuminó frente a mis ojos. Mi trance no duró demasiado, ya que fui jalada por Riven para que continuáramos ayudando a los otros chicos. Me dirigí a Roberta, que si bien, ella no era buena con los cuchillos, sí lo era en esquivar. Contemplé en ese instante del por qué la habían hecho venir ese día, pues de manera impresionante y ágil, esquivaba cada posible golpe y amarre que el guardia fuerte intentaba ejecutar. Cual si fuera una bailarina, brincaba, subía y bajaba siendo imposible atraparla, aunque pronto se cansaría, por lo que antes de que sucediera, intervine con una de mis cuchillas que fue a la parte trasera de la rodilla del guardia. Esta se dobló, pero no era suficiente. Roberta tomó mi mano para dispersarnos, puesto que corríamos el riesgo de ser capturadas, y yo perdería mi anonimato, pese que el paliacate seguía cubriendo medio de mi rostro, sin mencionar que ya no deseaba herir a más ciudadanos. Finalmente, Pablo nos ayudó lanzando otra perla de humo que nubló la vista del guardia. ¡A la cumbre!, gritó Faustino, ya todos libres, aunque nos detuvimos frente al caos tras darnos cuenta que cerca de 8 guardias se direccionaban a nosotros arriba de corceles. Nos creían culpables de aquel desastre que en realidad, sí lo éramos. «Son demasiados», vociferó Marino aferrando sus dedos a su melena. Me detuve pensando en mi alrededor, cuando entonces observé a Roberta. «¿Qué tan buena eres con eso?», le exclamé mirando su arco en la espalda. «La mejor, pero esto no los detendrá. No te pido que les apuntes a ellos», señalé con mi mirada y todos la siguieron.
Era una torre de agua elevada que alimentaba los puestos adyacentes sostenida por pilares de maderas que no cederían fácilmente, pero que si apuntábamos al espectacular sostenido con cuerdas se conseguiría. Roberta sonrió captando mi punto, por lo que cuando lanzó la segunda fecha al pesado anuncio este cayó, y de manera sistemática, la torre cedió bloqueando el paso a los guardias. Esas son mis chicas, emitió Faustino con una sonrisa. Nos dispersamos en parejas para camuflajear nuestro andar, sin embargo, no contamos con que un guardia apareció detrás de ambos. El fuerte saltó de la nada a Faustino y fuimos directo al pavimento. Tomó su brazo de tal modo que casi pudo haberlo roto por los gritos surgidos de la garganta de mi acompañante, seguido de recibir un violento golpe en el costado de sus costillas que le quitó el aliento. «Están detenidos por rebeldía a la nación y traición a la corona», nos espetó aquel guardia. «Espere», le exclamé al fuerte con intención de revelarle mi identidad si con ello dejaba de dañar a Faustino, quien se encontraba debajo de su bota asfixiado. «Yo soy». Un grito surgió de mi garganta, pues otro guardia apareció presionando mi mano en mi muñeca que estranguló mi voz tras el sometimiento. No se detendrían. No me escucharían, no lo harían porque simple y sencillamente yo no era nada más que una rebelde seguidora que debían erradicar cual plaga se trataba. Solo necesitamos un culpable, habló el guardia que disfrutaba torturar a Faustino. Llévatela. Nosotros nos encargaremos de aleccionarla después. Fui capaz de sentir aquel evento en cámara lenta, siendo que cuando el guardia quiso tomarme del cuello con su otra mano, giré pasando por debajo de su brazo y lo esquivé pese que consiguió tirar de mi paliacate y lanzarlo al suelo. Mi rostro yacía al descubierto. Usé aquel momento a mi favor para hacer emerger de mi funda el obsequio que semanas muy atrás Damián me ofreció, y hacerla terminar dentro del diafragma y pecho de aquel guardia, quien finalmente yació frente a mí con sus rojos ojos directo a los míos. ¿Mi reina? Apenas pudo susurrar con sorpresa al tiempo que noté lo joven que éste era. Mis ojos se cristalizaron tras ser consciente de que ese guardia fuerte murió sabiendo que le mató su reina, la mujer a la que juró servir. Su vida comenzó a desvanecerse de su mirada, y finalmente cayó de rodillas con la espada cediendo de su pecho para caer por la calle. El guardia restante soltó de la agresión a Faustino para fijarla en la asesina de su camarada. Él no me reconoció ya fuera por la rabia nacida o porque no sabía cómo se miraba su reinante, aunque eso le brindó la oportunidad a Faustino para que se reincorporara y clavara un filo en la parte interna del muslo del fuerte causando una distracción. «¡Corre!». Faustino se sacrificaría, puesto que todavía yacía a medio asfalto captando la atención del guardia. Sin embargo, yo me mantenía en un estado de estupefacción ante el hecho de que había matado con mis propias manos a un hombre. Y no fue hasta que vi una flecha clavarse en el brazo de un joven que conocía bien, que despierto. El grito de mi real Agustín por atrapar una flecha que pudo clavarse en mi cuello es abrumadora. Olvidé por completo que le había ordenado que mantuviera su distancia, hasta que le fue inevitable el acercarse para protegerme. Me cubrió con su cuerpo, mientras tiraba de la lanza que ganó por mi culpa en su antebrazo. La herida comenzó a drenar, así que tomé mi paliacate del suelo y lo amarré en su lesión. Quizá fue la valentía o el miedo lo que provocó que no gruñera cuando tiré de ella para apretarla y detener el sangrado. De pronto, una lluvia de flechas comenzó a caer en nuestra dirección, ya que más guardias fueron testigos lejanos del suceso pasado. Visualicé al guardia que ordenó mi muerte, inerte en el suelo cubierto de flechas y puñaladas que quizá Faustino le ofreció para que jamás volviera a levantarse. «¡Vamos!», jadeó con su mano en las costillas. Aferró sus dedos en mi chaqueta para enfatizar que debíamos escapar. Los tres emprendimos marcha para ser llevados por las alcantarillas del condado. Pasamos justo por debajo de los soldados y guardias superiores que nos buscarían sin éxito, pues no conocían el método de nuestra huida. No era la primera vez que me sumergía por una alcantarilla, sin embargo, este sistema era mucho más complejo y amplio que el del palacio. Agradecí tanto que estuviera oscuro y así nadie notara las lágrimas de horror y penumbra que sentía por lo realizado con aquellos guardias fuertes y rebeldes que perecieron. Tras arribar a la cumbre, los otros desertores que nos acompañaron se encontraban sanos y salvos, y lo único que miraron a nuestro arribo fue a Agustín, pero que aún con ello lo llevaron a su precaria enfermería tras ordenarlo. «Eres muy mandona para ser nueva, ¿no lo crees?», escuché a Vance,
mientras salía de una habitación con las manos en su cinturilla llenas de artefactos de combate para dirigirse a Faustino. Y tú, muy desobediente. Creí haberte dicho que no la llevara sin mi autorización. ¿Por qué? Porque si le pasa algo ya no tendrás a tu querida doble salvando tus espaldas, ¿cierto?, respondió furioso. Ya veo por qué la aceptaste tan rápido en el fuego blanco y sin ser foránea. ¿Desde cuándo te preocupa tanto la chica daga? Arremetió ella contra Faustino. Además, la misma Ana me lo propuso, ¿verdad? La desertora me obsequió una mirada con la que esperaba que yo aceptara la responsabilidad, por lo que cuando Faustino destinó su vista a la mía, lo hizo con juicio tras no negar tal cosa. Mujeres, siempre con sus secretos, otorgó media vuelta para ir a atender sus claras heridas en el rostro. Por cierto, deberías contarle del muchachito que trajiste a la guarida a ver si eso también lo sabe. ¿Qué muchacho? ¿Trajiste a alguien aquí? Descuida, él no dirá nada. Ni siquiera sabe lo que pasó. Por tu bien espero que así sea. ¿Es eso una amenaza? Un consejo, porque hace unos minutos acabas de traicionar a la nación. Mi mente divagó en el recuerdo del guardia tirado en la plaza. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. No estaba en mi mejor momento, así que contraataqué. ¿Un consejo? ¿Intentas acaso cuidarme? Porque créeme, no lo parece. Vance rió. Sí, eso es justo lo que he hecho todo este maldito tiempo. Mientes, tú no me proteges a mí, sino a ese chico llamado Ichigo. ¿Sabes acaso de lo que seremos capaces en caso de encontrarle? Existen cosas peores que darle la muerte y créeme, sélo. ¿Piensas que no lo sé? Lo torturarán. He escuchado que pueden hacerlo por semanas enteras y no solo a ellos sino a su familia por igual, pero ahí es donde se equivocan. Es un hombre solo, atormentado, y adolorido que ya no tiene nada que perder, y es justo eso lo que lo convierte en alguien incluso más peligroso. Pero aún así le protegerás, ¿cierto? Eres una idiota. Disculpa. Nadie en la vida se había atrevido a llamar a la hija de un rey, a una reina, de semejante forma. No lo entiendes, ¿verdad? No comprendes que tú ya estarías muerta de no haber sido que yo lancé esa flecha que mató al hombre en Marina, y que conseguí que desviara la bomba que iría directo a ti y tu guardia en el puente hace un par de meses, ¿no? En ese instante comprendí por qué era de su conocimiento que salvé a un real la primera vez que la vi en esa colina. ¿Estuviste ahí? Sí, y ellos también. Los rebeldes han estado siguiéndote muy de cerca y ahora, ¿se puede saber qué haces tú aquí? Pues según recuerdo todavía tenemos un convenio vigente, ¿no? Sí, todavía, respondió no muy convencida. Es solo que imaginé que debido a los recientes acontecimientos tú. ¿Qué sigue? Interrumpí cualquier mención de la muerte de mi padre. ¿Cuál es el siguiente paso en su plan? ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, dijiste que lo sabías y por eso iban a matarte. Pues sí, pero no sé los detalles de cómo lo harán. Por eso fui al registro y saqué los datos de todos los aprendices y seguidores sin trabajo para reclutarlos, pues mientras más seamos, mejor. ¿Y eso cuánto tiempo va a tomar? Su falta de respuesta me exasperó. Es que no lo entiendes, el rey está muerto, y no lejos de aquí existe una chica que no sabe qué hacer con una nación entera sobre sus hombros. El tiempo se nos agota con cada día transcurrido. En eso apoyo a la chica daga, escuché una voz detrás de mí. Mi nombre es Ana, espeté con enfado por escuchar ese apodo ya varias veces en cuanto a mí referían. Sí, como sea, regresó Marino, mientras tomaba agua de su cantimplora. Me la ofrece y ya que moría de sed, por supuesto que la acepté al tiempo que él continuó, Vance, el tiempo se acaba, y esos tipos contemplaban a la perfección que iríamos por ellos. Prefiero estallar el jodido sitio antes de que hurgáramos en su cuartel. Vance, déjanos saber el plan. No puedes cargar con ello tú sola, se le unió Riven a la conversación. ¿Por qué consideras tan vital salvar a la reina si ni siquiera nos dejaste ir a su coronación para verla? Y vaya que estábamos cerca del menester. Vance y yo compartimos una mirada. Si tan solo supieran que están justo frente a ella. Lo hice porque teníamos cosas más importantes que ir a una estúpida coronación.
Sin olvidar que ni siquiera hubiéramos llegado a aproximarnos ni 10 metros de ella con la brutal seguridad en el recinto, y la congregación fuera de sus rejas y plaza, recalcó ella a su favor y de algún modo también protegiéndome. ¡Ey! Sonó la voz de Roberta. Tu chico mudo está listo, Ana. Quiere verte. Giré a ella visualizando a su lado a otra mujer 20 ciclos mayores que todos los presentes, y supuse que curó a Agustín por su mandil manchado de sangre. Me alejé de todos ellos y fui directo a la otra habitación cuando la mano de Faustino me bloqueó el paso. ¿Eres una especie de amuleto, lo sabías? ¿Eso es bueno o malo? Seguimos vivos, así que ¿tú qué crees? Llevó un pedazo de pan a su boca y me ofreció otros 2 más. Supuse que uno era para Agustín. Gracias, salió de mi boca. No por esto o bueno, sí, también, pero, ibas a enfrentar a ese guardia para que yo huyera y eso es algo que jamás olvidaré. Perteneces al fuego blanco, Ann. Eres una de los nuestros ahora, e igualmente hubiera encontrado la forma de escabullirme de él. De eso no tengas la menor duda, aunque he de admitir que tu amigo ayudó bastante a conseguirlo. No me hubiera ido, ¿sabes? Yo, no te habría abandonado, no mentí y es por ello que con determinación colocó su mano sobre mi hombro captando que yacía vendado con un aroma a mentol por el ungüento en su rostro que de seguro aliviaba su dolor. Es bueno saberlo. ¡Ey tú! Interrumpió en un grito la mujer que previamente curó a Agustín. Aún no he acabado contigo, así que trae tu trasero aquí o tendrás que curarte solo. Bueno, este codiciado cuerpo y bello rostro debe mantenerse de tal forma así que, salúdame a tu chico. Espero que Joser no sepa de él o su pequeño corazón se romperá. Ejecuté una mueca burlona mirando cómo se alejaba. ¿Cómo está tu brazo? Sanará, respondió Agustín con la vista en su brazo vendado. Yo quisiera. No, elevó su mano suavemente y callé. Le prometí que no haría preguntas y pienso cumplirlo, me sonrió convencido de lo que realmente espetaba. Tomé su mano colocando mi confianza sobre él. Ellos creen que eres mudo. Sería bueno que lo sigan creyendo, mi guardia solo asintió tomando el pan que le ofrecí. En definitiva, esa no era la visión que tuve cuando la idea de salir del palacio albergó mi mente, aunque al menos seguía con vida y ellos todavía no descubrían mi identidad. Deben irse ya. El anochecer se acerca pronto, recomendó Vance después de tiempo. Cierto, tenemos que marcharnos. Agustín únicamente movió su cabeza sin decir nada tal como le dije. Me aseguraré que tú y tu mudo amigo lleguen a la frontera de Concorda y una vez ahí, Pablo y el obstinado de Faustino. Escuché eso, Vancita, la voz de Faustino sonó a lo lejos. Los llevarán a Selúa donde sea que tengan que ir. Pero debe haber docenas de guardias buscándonos, protestó Pablo no muy seguro de la propuesta que ella ofrecía, pues al parecer él no pretendía arriesgar su vida por la mía. Lo sé, y es por eso que usaremos los túneles y cloacas, y si las cosas se pusieran feas, siempre tengo mi arma secreta. Su mano golpeteó el cilindro que llevaba en su cinturón. ¿Qué es eso? Pregunté inocentemente. Esto, es tiempo para mí y muerte para ellos. Mis ojos reflejaron ignorancia ante lo escuchado. Debo explicártelo, ¿cierto? Mis ojos se cerraron y abrieron lentamente en un sí. Esto es como beber escarpender. ¿Qué es un escarpender? Emití. Es una bebida alucinógena muy común en Lorde. Debería saberlo, me cuestionó Pablo con sus ojos entrecerrados. Para cuando me fui de los balcones no tenía edad de saber qué era eso, busqué con astucia una salida, y eso fue suficiente para callarlo. Resoplé internamente por la mentira. Vamos señoritas, las dos son bonitas. Faustino entró a la escena con su torso vendado colocándose con cuidado una camisa limpia, ya que un par de costillas se lesionaron debido a los golpes provocados por las patadas de aquel fuerte en su persona. Su tono de burla calmó la actitud de Pablo. El problema con el escarpender, mi querida Ana, es que es sumamente adictivo. Es capaz de provocar la locura en tu mente y te vuelve sumamente agresivo. Y eso nos beneficia los vuelve salvajes, pero torpes. Es fácil herirlos, agregó Vance, mientras sacaba de su cilindro unos dardos con líquido verdoso y viscoso. Los Scaraders son... Sé lo que son los Scaraders, Pablo.
arremetí molesta contra él. Antes eran simples escarabajos que tras el virus mutaron y se tornaron de un color púrpura profundo. Ahora son venenosos depredadores. El resto me miró entretenido por mi pequeña lección de biología. Entonces, ¿el veneno los mata? No, pero esto es capaz de convertir su sangre en el más ligero de los fluidos. La paranoia que se crea en el sujeto los hace salvajes y torpes y apenas una cortada suya es capaz de desangrarlos en segundos, como si fueran seguidores. Es por eso que fue rebajado con agua y licor y otras cosas más que hicieron de su venta un tanto clandestina. De acuerdo, entonces esa bebida te causa alucinaciones y algo parecido a la hemofilia. ¿Qué? Habló Marino ante mi innecesaria intervención. Vance me miró queriendo callar mi rebuscada boca o pronto se darían cuenta de mi farsa ante mi forma de hablar. Nada, continúen. El punto aquí es que no les da oportunidad de cicatrizar, puntualizó Vance para retirar la atención de mí. Es por eso que los que lleva Vance están concentrados. Riven interviene. Recién salidos de los Scanders, ya que los Scarpender son bebidas que sus sistemas medianamente procesan como para que puedan sobrevivir ingiriéndolos por tiempos prolongados y obtengan nada más que en ellos que mal humor. De pronto una idea se plantó en mi cabeza. ¿Pasa algo? Faustino se percató de mi malestar, pero negué. No, nada, mentí y debió notarlo. Dejemos de hablar ya de esto y larguémonos de aquí, ¿quieren?, insistió Pablo. Por suerte no fue necesario sacar las armas de Vance al regreso, pues logramos escabullirnos cuando salíamos de ellos en la frontera de Concorda hacia Valencia. ¿Puedo preguntar por qué has decidido brindarme tu favor? Mi cuestión hacia Vance surgió una vez que permanecí un minuto a solas. ¿Por qué no has revelado quién soy o me has capturado y pedido rescate o simplemente me entregas a los rebeldes como pago para mantener tu vida a salvo? Ella sonrió. ¿Eso es lo que deseas que haga? Lo habría esperado, sí. En ese caso puedo preguntarte por qué si crees eso, has arriesgado tu vida y venido a buscarme. No tuve respuesta para ello, pero comprendí su punto. ¿Cuál es el final del plan? Llegar antes que ellos, convencerlos de que es un error y si no, derrotarlos. No el nuestro, el suyo. Ella realizó una pausa. Pues dijiste que existían cosas peores que la muerte, ¿no? Sí, lo recuerdo. Pues ellos se encargarán de dártelo. Me temo que ya lo están haciendo. No dejes que te consuma, ¿de acuerdo? Lograremos llegar antes que ellos. Hizo una pausa después de colar su mano en mi hombro. Y siento lo de tú, ya sabes. Sí, descuida. Seré fuerte. Ya eres una, ¿lo olvidas? Se burló no de mala forma, sino deseando aligerar el amotinador ambiente que teníamos. Ciertamente hace mucho que no me he sentido así, pero el saber que nos encontramos del mismo lado del camino, y que nuestro trato sigue vigente es de algún modo reconfortante. Hey chicas, no es por presionar, pero estamos quizá a media hora del anochecer, eso hizo que mi corazón se acelerara. Además, tu retraído amigo quiere irse ya. No le llames así. Deberías mejor fijar tu atención en cuidar a José. No puedes dejar a un niño a su suerte por horas o días incluso. ¿Crees que lo dejaría solo? Por favor, me decepciona que pienses eso de mí. Entonces, ¿con quién le has dejado? Gerardo, dijo finalmente. Lo dejé con Gerardo y el resto de los chicos, aunque sabes que él es muy inquieto y curioso para quedarse dentro. José sabe que debe regresar al atardecer. Tiene 12 ciclos, pero es listo. Dale un poco de crédito y a mí también. Sin más, se alejó lo suficiente para que pudiera compartir una mirada con Agustín y ambos supiéramos que ya habíamos pasado demasiado tiempo lejos del palacio.